Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien, que hayáis pasado una buena semana. Hoy vamos a hablar de un tema polémico, creo. Y si no polémico, no, más que polémico sería un poco truculento. Vamos a hablar de exorcismos. Bueno, llevo una racha, ya tiempo, ¿no? Em, Estructurando y organizando este tema. ¿Por qué? Porque creo que es necesario, tal y como está la sociedad actualmente y la mentalidad. La mentalidad extrema, la mentalidad fanática de alguna manera, dogmática, y que mucho de esta vibración va ligada a partes del mismo humano de vibración más bien densa, de esa parte sombría, pero también está nutriendo y en reciprocidad además, está nutriendo y siendo nutrida, ¿vale? De ahí la reciprocidad que decía por este tipo de entidades de baja vibración y de oscuridad. ¿Qué es un exorcismo? Esa sería la primera pregunta, ¿no? Exorcizar es limpiar, es enfrentar energías, entidades, eh, trabajos, psiques, razas de otros lugares, también extraterrestres, no solamente son de los bajos astrales. Por lo tanto, exorcizar es eh, separar de la persona que está siendo influenciada por todo este tipo de situaciones esa energía, esa entidad. Pero como siempre digo, las cosas no son por casualidad. Si tú tienes ese acercamiento es porque hay algo en ti que lo llama. No es por casualidad. No es que ni esa entidad, ni ese brujo, ni ese ser, ni que fuera, lo que sea, pasaba por allí y uy, me apetece. Hay algo kármico. Y de hecho creo que es uno de los karmas más duros, ¿verdad? Más difíciles. Dentro de lo que serían los exorcismos, la idea que se tiene es que tienen que ser demonios, falso. Primero porque que es un demonio, como tantas veces he dicho, ¿no? Es una forma de ver, es una creencia religiosa de determinadas tendencias, pero en realidad estaríamos hablando de una entidad del bajo astral, una entidad mala, entre comillas, lo que llamamos malo, ¿no? Una entidad que busca su propio beneficio, que busca dañar, que busca controlar, que busca dar miedo. ¿Por qué? Porque su única manera de tener poder es quitándoselo al humano y al entorno del humano al cual ataca. Pero en muchas ocasiones ni siquiera la intención es para esa persona que es poseída, sino que en realidad esa persona es la vía de llegar al exorcista, que es a quien realmente quieren. Porque el problema lo tienen con el exorcista y como directamente no pueden acceder a esta persona, lo hacen indirectamente. Por lo que esta vía también hay que tenerla en cuenta. Y eso el exorcista tiene que saberlo. Ahora, dentro del exorcismo tenemos, desde mi punto de vista, dos visiones muy extremas con las cuales yo no estoy de acuerdo. Porque me parecen, como decía al principio, fanatismo. Una es la religiosa. Solamente las iglesias pueden hacer esto, los curas, sacerdotes, etcétera. Me da igual de la línea religiosa, sea católica, sea judía, sea musulmana, porque en todas las religiones siempre hay personas que se dedican un poco o mucho a quitar este tipo de entidades, ¿no? Pues no estoy de acuerdo, porque además para ellos todos son demonios y las pruebas demuestran.
que no es cierto. Por lo tanto, ese extremo es eso, extremo. Y es una prepotencia desde mi punto de vista porque hay muchas personas bien preparadas, bien conectadas y con una fe muy relevante en lo que sería la luz, la divinidad, la fuente. Llamarlo Dios si queréis, da igual, ¿no? Sin ningún tipo de nombre concreto, que también estamos capacitados y creo que estamos, me incluyo porque me dedi- no he querido y sin embargo se me ha obligado a tener que entrar en este mundo, ¿no? Para frenar estas energías. Entonces, considero que no hace falta. Pero no solamente esos que tienen que ser hombres, ya sabemos, ¿no? Porque todas las religiones son puramente machistas. Por lo que encima, siendo mujer, todavía menos preparada puedo estar, en mi caso, ¿no? Para poder enfrentar estas entidades. Pues no sé, porque llevo haciéndolo desde que empecé en estas cosas y yo diría desde que era niña. En fin. Pero es cierto que independientemente de esto, hay determinados sacerdotes, obispos, que tienen que tener ese nivel, según la Iglesia Católica, por ejemplo, que sí son buenos exorcistas, claro, dentro de su línea puramente religiosa, ¿ok? Como puede ser el padre Amorc o el padre Fortea. Yo hay cosas que no estoy de acuerdo con ellos, pero hay cosas que sí, y es cierto, que han hecho sanaciones buenas. Porque en el fondo, un exorcismo, como limpieza que es una sanación espiritual, ¿cierto? Una sanación del alma, una sanación energética. Claro, hay terapeutas, lo podemos hacer también. Claro, terapeutas especializados en este tipo de entidades, no el resto, porque se pondrían verdaderamente en peligro y terminarían ellos mal. Entonces, por un lado, como digo, estaría esta idea de que solo ellos pueden, y no es cierto. Y luego también en el otro extremo de que ellos no lo hacen bien, no sirven, realmente no los tratan y no limpian, y esto tampoco es cierto, porque hay casos realmente fantásticos que han podido ellos liberar. Por supuesto que sí. Y yo además conozco a gente que ha ido y que luego me han dicho, bueno, ¿y tú me puedes ayudar? No, si tú sigues en lo que sería la línea religiosa, está perfecto, síguela. Si ya no te hace efecto y sigues que si consideras que estás mal, entonces vuelve a mí, pero mientras tanto, sigue la línea elegida previa, ¿no? Yo en eso soy muy respetuosa, como digo. Pero claro, me voy al otro extremo de los terapeutas energéticos, que si tienen esta visión para mí no son terapeutas ya de base, porque ya están negando una evidencia con resultados positivos, que serían los terapeutas solo lo alternativo, solo lo energético, solo nosotros. Te estás portando igual que lo que estás criticando. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Claro, estas personas terapeutas saben de demonología, los han visto, saben lo que implica, cuando digo demonología, entidades de este nivel, ¿no? Porque son fuertes. Pero aparte de esto, hay muchas otras entidades que pueden obsesar a una persona y llegar a un punto que prácticamente sea como una posesión. O incluso un trabajo de magia negra puede llevar a esta situación también. Y claro, ahí en este punto, estos terapeutas también sabrían diferenciar cuando lo que tiene esa persona es un problema psiquiátrico, porque los sacerdotes sí. De hecho, van con psiquiatras. Y es que todo exorcista debería de ir acompañado de un psiquiatra o de un psicólogo, si no un psiquiatra, un psicólogo. Porque en muchos casos el problema está en la psique. Pero hay algo que yo no entiendo. ¿Por qué uno prefiere aceptar que está poseído u obsesado por una entidad oscura antes que aceptar que tiene un problema, una enfermedad psicológica? Porque si fuera una entidad
va un exorcista, se lo quita y se quedan ya están perfectos, mientras que si es una enfermedad le puede durar toda la vida, pero realmente saben lo que esto implica, que una entidad te posea o te obsese o te haga daño, ataque, sin llegar a posesión, a obsesación, entre en tu casa, te vuelva loco, etcétera, etcétera. ¿Realmente sabemos que esto tiene que ver con tu alma? ¿Con el alma? ¿Cómo es con nuestra alma? Pues yo ya pasé en su momento por impregnación, por convivir con un poseso, porque en ese momento yo todavía tenía miedo y no estaba preparada. Pero me lo quité sola, por lo que no llegó a posesión, lógicamente. Me enfrenté sola a esta entidad, o sea, sé muy bien lo que es. ¿Realmente saben estas personas que si es un problema álmico es mucho más grave? Y además hay otra cuestión. Se piensa, como también se piensa en las sanaciones, yo voy a un terapeuta y me lo quita y no hago nada. Así no funciona. Y de esto habla el padre Amor y también el padre Fortea. La persona a la que se le quita, sea el trabajo, la entidad, desde el nivel que queramos, el ataque, lo que sea, la entidad extraterrena, lo que sea, como no ponga de sí misma y haga los trabajos que tiene que hacer para repeler esa influencia, que como digo, si ha llegado a uno será por algo, y fortalecer su campo áurico. Lo tiene que hacer la persona. Como no lo haga, no va a servir de nada. Por eso hay personas que les tienen que hacer 40.000 exorcismos, porque no hay manera. El padre Amor, uno de los casos que tuvo con una mujer que él llamaba la bruja, porque estaba metida, hacía trabajos de magia negra. Y, y de primeras no estaba arrepentida de todo esto, ¿no? Claro, él decía, es que yo no la puedo ayudar, porque si ella no se arrepiente de todo esto, sigue en la misma vibración. Y si sigue en la misma vibración, va a seguir atrayendo este tipo de entidades, lógicamente. Claro, por lo que tenemos que poner de nosotros, al igual que ser ayudados por la persona especializada. Pero además aquí también hay, desde mi punto de vista, otro error. Y es que cuando se hacen los exorcismos, en este caso es la iglesia, claro, que son los conocidos. El exorcista invoca a Jesús, invoca a Dios, invoca a la Virgen, porque además cuando invocan a la Virgen ya es como lo más de lo más, porque para ellos la Virgen es quien realmente puede hacer el mayor milagro de todos, curiosamente. Bueno, em, en la mayoría de los casos, porque yo con todo lo que he estado leyendo realmente no he visto que lo hagan, no invocan al alma de la persona que está siendo influenciada, dañada. Y es que ese alma, el alma y la psique de esa persona tiene que trabajar a la par que el exorcista. Tienen que ir de la mano, si no, esto no funciona. Tenemos que ir los dos de la mano, porque si no, a ver, tiene que fortalecerse ese alma, tiene que fortalecerse esa persona. ¿Desde dónde? Desde su psique, primero, y por supuesto a nivel emocional, tiene que encajar, tiene que conectar, encajar iba a decir conectar, con la vibración adecuada, que es la que más puede repeler, que es conectada con la luz y por tanto con el amor. No hay otra. Pero claro, aquí hay también otra parte. Cuando hablamos de exorcistas religiosos, ellos a nosotros, bueno, el padre Amor reconoce en algunos de sus textos que no hace falta que se sea un exorcista religioso, sino que si se es una persona de fe, que reza, que ora, que está conectado con lo divino,
y que tiene pureza de alma, aunque no sea religioso, también podría hacer exorcismos. Me llamó mucho la atención cuando vi esto. Pero claro, también por otro lado dice que todos los que nos dedicamos a técnicas de energías, tarot o astrología, cosas de esas, llamamos al mal. Por lo que no encaja. No podemos ser nosotros los que nos dedicamos también a toda la parte energética y trabajamos desde este lado, no podemos ser personas de fe, no podemos ser personas que estamos conectadas con esa luz. Claro, ahí se nota la ignorancia, porque desde el principio la Iglesia, con todos aquellos que tuvieran que ver con lo no explicado, que eran los sabios de la antigüedad, pues se consideraban brujos, pero claro, hay brujos que hacen daño, pero otros nos dedicamos a quitar el daño. Por lo que si nos dedicamos a quitar el daño de los trabajos que hagan o de las entidades que se meten en la casa, ¿no somos exorcistas ya de base? Claro, hay niveles. No es lo mismo quitar un trabajo suave o quitar un fallecido de una casa, limpiar una casa y dar luz a un fallecido, que meterte con una entidad de los bajos astrales más profundos, que son los que llaman las iglesias, la iglesia llama demonios. No, no es lo mismo. Claro que no. Porque además estas entidades fuertes van a jugar con la psique del exorcista y o la tenemos muy centradita y no nos dejamos influenciar y que este ser pueda entrar en nosotros, ¿no? Y conocer nuestros miedos, traumas, temores, yo que sé, todas las historias o problemas del momento, etcétera. Si no sabemos controlar eso, pues pueden inducirnos, por lo que no hay que escucharles, no hay que dialogar con ellos. Cosa que sí hacen los exorcistas católicos, dialogan con ese demonio, por lo que le dan más fuerza. Y todo porque quieren saber quién es, quieren saber de dónde viene, quieren saber. Es que no hace falta, es aquí no puedes estar y te vas, quieras o no quieras. Porque ahí qué hacen. Lo hacen desde su buena voluntad, ¿vale? Pero ¿qué hacen? Pues que se arraiguen más a la persona que están dañando. Y claro, esa persona pues cada vez está más impregnada y al final es más difícil liberarla y por eso hay casos que no se les puede quitar. Porque en vez de dialogar con el demonio que ellos dicen, deberían dialogar con el alma de la persona poseída. Porque si dialogas con ese alma, con esa psique, con esa persona y cada vez la traes más a la consciencia, en ese intercambio, como digo, entre persona y exorcista, es cuando esa entidad oscura no tiene hueco ya, no se la deja espacio, se ahoga y se termina saliendo de la persona y ahí es donde el exorcista la puede retirar. ¿Qué pasa? Que el exorcista no ve si estamos en la línea católica, pero los que nos dedicamos a otras cosas sí los vemos. Por lo que nosotros podemos no solamente enfrentarlo desde un punto de vista de fe, que está claro que hay que tenerla, en la divinidad, en la luz, me da igual como queráis llamarlo, a la fuente, lo que sea, sino que además trabajamos con las energías. Vemos las entidades, muchos de los que, vamos, por lo menos no conozco exorcistas en mi línea, no, se llaman terapeutas o que limpian casa o brujos, pero exorcistas no. Yo me considero exorcista por este motivo, ¿no? Pero no me gusta estar lidiando con estas fuerzas, pero es que no me ha tocado, es que no, a ver, no me ha quedado más remedio, por eso he tenido que aprender sí o sí como una forma de pura supervivencia. Entonces, en mi caso, este tema ha sido de pura supervivencia por lo que he tenido que aprender, porque era mi propósito, digo yo, porque es que era desde niña, o sea, que ha sido una cosa grave, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que claro que he tenido que aprender todo tipo de entidades que hay en el otro lado, que no digo que las conozca todas, pero bastante sí. Me han llevado a planos bastante feos que he tenido que ver y entidades en esos planos. He tenido que trabajar también con entidades que están ayudando desde esos planos y, por supuesto, de las entidades de luz, esos de cajón.
Y claro, cuando veo a personas que dicen, no, eso no existe, no, porque si nosotros solamente vibramos, tú, no tienen ni idea de lo que están diciendo. Porque en esta realidad, eso es Alicia en el País de las Maravillas. Cuánto lo siento, pero es así. Solamente si observamos el mundo, ya nos damos cuenta de que es Alicia en el País de las Maravillas pensar eso. Entonces, qué injusto, ¿qué pasa? Que unos vienen con estrella seleccionados y solo y divino todo, y otros pobres vienen estrellados para tener que pecar y pagar y estar jorobados. ¿Y eso es justo? Desde esa visión me refiero, ¿vale? Claro, álmicamente, cada alma trae lo que tiene que traer. Ahí no podemos nadie interferirlo. O sea, decir nada porque no lo sabemos. Pero desde esa visión de ellos, hombre, ni que hubieran nacido del muslo de Júpiter, como se decía antes, ¿no? O sea, hijos de Dios, que todos lo somos, por cierto, porque venimos todos de la misma fuente. Entonces, no entiendo yo muy bien este proceso mental, este autoengaño que se traen como una forma de, al fin de cuentas, eso ya me dice que esas personas están siendo muy manipuladas por este tipo de psiques, muy manipuladas. La mejor manera que tiene el diablo de que se piense que no existe, pues ya sabemos cuál es, ¿no? Entonces, no, no, claro que está ahí. Claro, hay muchas maneras de enfrentarlo. Yo es cierto que desde el principio a mí me enseñaron con, con la línea católica, ¿eh? O sea, yo he hecho el exorcismo de León XIII, me parece muy potente, muy potente. Yo hacía el exorcismo en latín, un exorcismo en latín, y las protecciones, por ejemplo, una protección de León XIII que es en latín, o el va de retro Satanás, ¿no? Que parece que siempre se ponen va de retro Satanás. Nada, esto no sirve para nada, pero sí que es una oración. Entonces, por supuesto que hay muchas formas, ¿no? Pero como digo, no todo son este tipo de entidades tan horrorosas, ¿no? Pero sí hay almas obsesadoras o vengativas, que es como también yo las llamo, y por ejemplo serían los espíritus endurecidos de los que habla Allan Kardec, o los obsesadores, porque una persona obsesada no llega a ser poseída, pero le falta poco. Y por tanto hay que dialogar con esas entidades. El exorcista no solamente tiene que echarlos. Cuando ya están fuera y ves que realmente no es esa entidad tan horrible que realmente quiere estar en esa frecuencia y hay que dejarla porque es su vía, pero puede ser un alma que está rebelde, un alma que está rabiosa, que está enfadada, un alma que quiere vengarse de alguien por algo que le haya hecho y quiere hacerle mucho daño. Con ellos sí hay que hablar, sí hay que dialogar y hay oraciones para eso. A fin de cuentas, una oración es dialogar con. Quitémosle el concepto religioso, por favor. Abramos mente, ¿vale? Porque si no, no resolvemos nada. Dialogar con. Hay almas que sufren y están pidiendo oración, pidiendo plegarias, pidiendo ayuda, pidiendo luz. Pero claro, si no las escuchamos, si no las vemos, es más complicado, ¿no? Por eso yo ahí, bueno, pues les digo, pues rezar 13 días el Salmo 23, que está rectificado, quitando el tema del Señor, Dios, bueno, quitando determinados conceptos, pero da muchísima luz. Es un salmo. ¿Por qué no lo vamos a usar si no tiene ninguna conexión con entidades malas, perversas? Si son palabras que dan luz. ¿Por qué no somos capaces de quitarnos los dogmas, de quitarnos el fanatismo, sea de un lado o sea del otro, para poder abrir mente y ser capaces de una vez de ver la luz? Porque es que tanto de un lado como en el otro critican lo que ellos hacen. Entonces,
¿Dónde encontramos el acuerdo? ¿Dónde encontramos la capacidad de poder hacer algo útil por nosotros y por los demás? Claro. Porque conforme más entremos en esta frecuencia, también estaremos más fuertes y más capaces de repeler todo esto. Por supuesto que sí. Hay algo importante, claro, para repeler todas estas entidades y estas energías, estas fuerzas, ¿no? Y es que hay que trabajarse el miedo. No quiere decir que un exorcista no tengamos miedo. Claro, es humano. Es una manera de alertarnos y decir, bueno, Sol, sé prudente, ¿no? Cuidadito. Pero la persona que realmente es valiente no es la que no siente miedo. Esa es una imprudente, ¿vale? O un prepotente. Por lo tanto, ya está vibrando mal. Ya le van a pillar. La persona valiente es la que se supera a sí mismo para un trabajo y un bien mayor. Dejas tu miedo al lado, reconociendo que está ahí, pero lo dejas al lado porque sabes que tienes que hacer algo. Por esa persona que no puede hacerlo sola. Pero vuelvo al principio, que lo he dejado ahí en el aire y no lo he explicado mejor. Es importante separar el verdadero influenciado por entidades del que tiene la enfermedad y ahí el psicólogo tiene que aportar lo suyo. Porque además este tipo de situaciones puede dañar la psique de las personas que están pilladas y por tanto al final tener una alteración psicológica, como yo he visto también. E inclusive la necesidad de protagonismo les hace querer estar enganchados. Por eso no hay manera de quitárselos de encima, porque lo llaman. Porque necesitan ese protagonismo, no tienen otra manera de ser importantes, de sentirse importantes. Diréis, qué burrada estás diciendo, Sol. No, es la realidad. Los humanos somos así. ¿No nos vamos a autoengañar? Es que es absurdo. Si no buscamos el verdadero motivo y raíz de lo que nos está pasando, no vamos a poder solucionarlo. Es querer estar ciegos para que nuestro ego no sea dañado. Venga, hombre, hay que decir las cosas como son. Yo en su momento, cuando estuve impregnada por esta energía y que me querían pillar, no lo consiguieron, afortunadamente, porque mi fuerza y mi deseo de no dañar al otro, si es que esta entidad me pillase, fue lo que me hizo poder conseguir poco a poco cada vez tomar más fuerza y eliminarla, pero también fue lo que una frase que me dijo mi maestra, entre comillas, que para estas cosas, pues sí, me daba caña y por tanto yo me superaba a mí misma. Y me dijo, pues nada, si sigues así con esta entidad y no te la quitas de encima, terminarás en un psiquiátrico. Y claro, le dije, no, en el psiquiátrico terminarás tú, yo no, ahora sí que me la quito. Y, oye, dicho y hecho, se acabó. Tardé 2 días en quitarme. Lo que pasa es que necesitaba la patada en el trasero de decir, pero que te lo quites ya, que si no vas a terminar mal de la cabeza. Y es cierto, terminan dañando la psique, la emoción y el físico, todo. Y hay veces que el físico se queda dañado, cierto. Porque hay veces que hay piezas de la máquina que no tienen recambio y se quedan dañados. Y es absurdo pensar, no, todo se regenera. Mentira, no es cierto. Se puede quedar algo dañado y hay que aprender a convivir con ello. Es como el recuerdo que te queda ahí de, vaya, esto viene de aquel tiempo maravilloso. Entonces, independientemente de esto, como digo, y de que tenemos siempre que tener un psicólogo ahí acompañando porque es necesario para también ver otras opciones, las personas
hay que mandarles deberes. Y aunque se les hace la limpieza, y eso, por ejemplo, una persona que tiene un trabajo en magia negra es algo obvio, pues alguien que está pillado por una entidad tiene que ser igual de obvio. Y tiene que hacer el mismo tratamiento. Tiene que hacer sus limpiezas personales, con sus baños, sus duchas, de determinada manera, sus terapias energéticas, hacer trabajos en su campo áurico, por supuesto que sí, extrayéndole pues todo lo que pudiera haber, yo que sé, objetos bioplásmicos, algún tipo de bloqueo, si hay larvas, si hay implantes, lo que sea. Trabajar con el agua magnetizada, beber el agua, bueno, lo que llaman bendita, que en realidad es agua magnetizada con sal una y sin sal otra. Dependiendo de para lo que sea, se utiliza sal o no. Hacer un ritual con una oración y un agua en ayunas por las mañanas, hacer limpieza de la casa con saumeros, limpieza energética, etcétera, etcétera. Trabajar con los cristales, con talismanes y ejercicios de conexión a la tierra. Fundamental. Por eso insisto tanto que por favor trabajéis la conexión con la tierra. Es fundamental y por supuesto, toda persona influenciada por entidades, la meditación se termina. Todo lo que sea mental y de abrirse, se termina, porque entonces, como lo que entra es lo que condiciona, no va a entrar otra cosa, porque no va a entrar otra cosa hasta que eso no se retire. Y eso yo lo he intentado con determinadas personas que me han venido con esa influencia y no ha habido manera. Y hasta que no se han visto muy mal, no me han hecho ni caso. Porque parece que saben más cuando no tienen experiencia, pero es que parece que meditar es la solución de todo. Pues muchas veces es el problema. Cuando no se tiene toma de tierra, es el problema, de hecho. El problema no para una posesión, el problema del desequilibrio energético o del que estemos siendo atacados o viendo presencias en casa o haciendo cosas. No tiene por qué llegar al extremo de la posesión. Entonces, hay que saber lo que se hace, hay que saber cómo se hace, hay que saber cómo son las cosas, con lo que estamos trabajando y con lo que estamos haciendo. Hay que saber dónde nos metemos y no pretender, nah, yo es que ya he leído 4 libros, he hecho 3 cursos, ya estoy preparado. ¿Qué? Para enfrentar entidades oscuras es un trabajo interno, espiritual, interno, trabajando con las emociones, trabajando con los traumas, trabajando con los miedos, trabajando con los egos, trabajando internamente con las cosas. Estando lo mejor que se puede en cada caso, no somos perfectos ya, pero bueno, lo mejor que se puede, ¿no? Siempre va a haber una debilidad, siempre va a haber algo, vale, lógicamente, pero como he dicho, vamos a dejarlo ahí fuera y voy a hacer lo que tengo que hacer, ¿no? Inclusive, fijaros, se pueden hacer trabajos teniendo algo físico, una dolencia, pero no se pueden hacer, o sea, de limpieza me refiero, pero nunca se podrán hacer si tú no eres capaz de controlar tu mente y tus emociones. No se está preparado. No pasa nada por tener una dolencia física, pero sí las otras. No se puede, porque entran por todos los resquicios. Y hay que prepararse previo, y hay que limpiarse, y hay que fortalecerse. Ahora, cierto que, ¿por qué una persona más científica, más agnóstica y tal, no le pasan estas cosas? Es raro, muy raro. ¿Qué les pasa? Les pasa a los creyentes. Claro, porque el miedo. Los creyentes quiere decir no que crean en Dios, sino que creen en el demonio. Es que ahí está el problema. Por lo que se está abierto. No se cree en la luz, se cree más en las brujerías, en la magia negra, en los trabajos, en las influencias. ¿Por qué siempre digo que por qué os obsesionáis con me están trabajando, me están haciendo, me están agrediendo, me están persiguiéndome? Pero no os dais cuenta de que eso es que tenéis la puerta abierta para todas esas entidades y sois vosotros quienes les abrís la puerta.
Yo es que no lo entiendo. A mí es que no me apetece para nada que me estén atizando y que me estén haciendo nada. De hecho, es que muchas veces ni lo veo y me lo tienen que decir. Oye, eso, pero ¿te has dado cuenta que te están haciendo? Pues no, mira, no. Porque no me da la gana de dejarles espacio en mi vida. Ya demasiado espacio me roban para yo encima darles espacio. Entonces, no se puede. Y realmente hay que saber de lo que se está hablando. Pues como tantas personas también que me han venido de otros terapeutas que se llaman terapeutas porque no lo son claro, que tienen un problema psiquiátrico y dicen que tienen que quitarse la medicación para poderles tratar porque en realidad tienen una entidad que les está fastidiando. Claro, entran en unas crisis que se vuelven del revés y luego los dejan tirados porque no saben cómo manejar aquello. Lógico es que si no eres psicólogo, mejor déjalo estar. Y si no sabes de entidades, ya dedícate a otra cosa, porque solo sabes dañar. Y es que a mí me han venido personas con verdadero problema y yo les he dicho, hasta que no te tomes la medicación de nuevo, yo no te trato. Perdona, tú tienes un problema psicológico. Tómate la medicación y luego vemos qué hacemos. Hombre, por favor, no todo es psiquiátrico, pero lo que es, lo es. Y no lo podemos obviar. Que hay personas con problemas psiquiátricos que además tienen como más facilidad para ser inducidos o ser afectados. Sí, obvio, en algunos casos. Pero no todos los que dicen que ven cosas, que oyen cosas, etcétera, es que realmente lo están viendo y oyendo. Es su paranoia, su problema mental. Entonces, hay que profundizar más en los temas para poder hablar de ello, porque es que si no, es que con todos los años que llevo, y sigo considerando que me queda mucho para aprender. Y de hecho estoy estudiando, sigo estudiando estos temas. Porque tal y como ahora está la sociedad, es fundamental meternos en esto. Y de hecho por eso quiero ver la manera de poder hablar de este tema en todas las fuentes que se me posibiliten y todas las puertas que se me abran, porque creo que es fundamental para poder comprender lo que ahora se está moviendo bajo cuerda. Porque toda esta manipulación, todo este extremismo, toda esta destrucción, porque en realidad cuando hay extremismo hablamos de destrucción, en realidad no hablamos de construir nada, sino de destruir. Es como Nerón, ¿no? Que quiso quemar Roma para construir una nueva. Eso es lo que estamos ahora, en lo que estamos viviendo ahora. ¿Cómo es esto posible? Eso es fanatismo. Por eso digo que hay que abrir y hay que ver que fijarnos en lo positivo, porque se le está dando tanta fuerza a lo otro, y tú más, y tú peor, y tú eres el mal, y tú tal y tú cual, que claro, estas entidades están así de gordas y felices. Vamos, están nutriéndose y poniéndose, pero bien orondos. ¿Qué pasa? Que luego es más difícil quitarlos de en medio. ¿Por qué? Porque se les está dando el poder. Y ahí incluyo todos estos que están deseando recibir mensajes de uno, del otro y del de la moto sin saber de quién lo están recibiendo. Son de luz, no, muchos no son de luz. O de entidades extraterrestres, no, son los pleiadianos, los arturianos, los sirianos, no sé qué, pero tú los estás viendo, los estás percibiendo su energía. No tienes ni idea de con quién estás conectando. Vamos a abrir la puerta para que entre más porquería, vamos, de la que ya tenemos, que ya nosotros gestionamos bastante, como para que encima invitemos a otros. Pues creo que es importante hablar de esto. Claro, yo entiendo que no es agradable, sería más bonito que hablara de pajaritos y flores, de angelitos, ¿verdad? Y seres de luz. Claro, sí, pero es que justamente para que esa conexión con los seres de luz podamos afianzarnos ahí,
Tenemos que cambiar la mentalidad y tenemos que reconocer que está lo otro y rechazarlo, porque forma parte de nosotros también, de esa parte nuestra más débil, más influenciable, más manipulable, más dogmática, más tiránica, más impositiva, más controladora, más miedosa, más de todo. O sea, querer poder y más poder, querer dominar, querer imponer mi ideología y esta es, ¿perdona? ¿Tú te estás dando cuenta de lo que estás haciendo? Porque si me estás queriendo imponer de esa manera, la energía que estás moviendo es muy oscura. Es como en la guerra de las galaxias, ¿no? El otro lado de la fuerza. Esa es la que impone, esa es la que dogmatiza, esa es la que obliga, esa es la que censura. Ya llevo 2 vídeos en 3 días que me han quitado. Del año 20 y 21. No sé quién se estará encargando de revisar mi y denunciar, pero como le pille, vamos a ver, vamos a ver. Le voy a dar un exorcismo del mío. O sea, porque buenas intenciones no tiene. Claro. Entonces, por favor, abramos mente, como digo, ¿no? Y veamos que este tema es muy importante y en el momento en el que estamos ahora es muy importante. No lo veamos solo como lo típico de la película El Exorcista o yo qué sé, o cualquier otra película de estas, ¿no? El bicharraco Constantine, de que es un bicharraco horroroso, demonio, que tal. No, 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 cuidado. Esto es cotidiano y es que casi forma parte de nuestra naturaleza. Porque si en nuestra naturaleza no estuviera esa vibración, estas entidades no tienen nada que hacer, no se pueden acercar. Si se acercan es porque está en nuestra vibración, en nuestra genética, por lo que habrá que trabajarlo, digo yo, y dejar de potenciarlo con lo que yo digo, como yo lo digo y de la manera que yo lo digo. Y tú tienes que hablar así porque es como tiene que ser. No me da la gana. ¿Por qué? Claro, hace mucho daño todo este dogma. ¿Qué es cómo se llama? Me da igual que sea dogma religioso, dogma social, filosófico, político, que de esto ya he hablado en otros momentos. Pero enlaza con esto. Y quiero que os deis cuenta de todo lo que implica esto. Que luego tenemos casos, pues por ejemplo, pues, como dice Carlos, ¿no? Los estigmas. Los estigmas son casos de inducción de entidades oscuras. Diréis, pero el padre Pío, por ejemplo, hacía milagros y tenía estigmas, ya, ya, y otros muchos y no eran nada positivos. Y de hecho hay poseídos, que tienen estigmas. Entonces, es que todos estos síntomas los pueden provocar de un lado y del otro. Pero hay algo que es muy claro. ¿Por qué los estigmas, por ejemplo, no? Está más que sabido que no te pueden clavar por la palma de las manos porque te desgarras y aunque te sujeten, te ataban, ¿no? Las muñecas al palo, pero se desgarran las manos. Eran por las muñecas, en las muñecas. ¿Por qué los estigmatizados tienen aquí? Como en los cuadritos y en las imágenes que nos ponen. Está más que claro que los pies no estaban sobre un pollete uno sobre otro y el clavo en el empeine que taladraba los 2 pies y enganchaba la madera. Eso es falso. Lo poco que se ha encontrado que ha sido nada, 2 clavos, ¿vale? Está enganchado a lo que es el talón, el clavo. ¿Por qué? Porque los pies estaban a los lados y atados, sujetos por el talón, no por el empeine, porque los estigmas no están donde estaban realmente puestos los clavos.
porque están donde la imaginería religiosa nos dice que están, por lo que no son auténticos. ¿Quién está induciendo eso? ¿Es algo espiritual eso? Ese sufrimiento entra dentro del maltrato, entra dentro del sacrificio, del dolor extremo, del desgarro, y eso es fanatismo, por lo que eso no puede ser espiritual ni luminoso. Va más ligado a religioso e inclusive oscuro. En el cuerpo de los posesos aparecen también nombres de religiosos, aparece el INRI, aparece el EHF o EH, no sé qué, las otras tres letras. Y algunos vomitan los clavos de, supuestamente, ¿no? De los clavos de Cristo, los vomitan, porque los materializan en la boca y los vomitan. O las espinas de la corona, y se ven aquí las espinas, o la herida en el costado. ¿Eso es espiritual? Eso es fanatismo, puro y duro. Más cercano de la brujería, tanto que lo critican los religiosos, que de la otra parte, que de la luz. A mí me genera un rechazo horroroso, aparte de todo. Pero en fin, pero es que, como digo, hay muchos poseídos que están o atacados o inducidos, que tienen este tipo de símbolos. Y además en lugares que no corresponden porque no era verdad, no estaban ahí. No sé qué decir, no sé. Ya cada uno, como digo, que crea en lo que considere, ¿no? Pero es que ya son muchos años. Yo empecé con todos estos líos, aunque empecé en el 85, pero a conectar con este tipo de entidades de energía, porque la persona con la que yo estuve era exorcista y quitaba trabajos de magia negra, es que era su especialidad, además. En el 86 yo ya estaba siendo atacada y ya estaba siendo fastidiada por este tipo de historias. Y con el miedo que me daba, es que me moría de miedo. O sea, yo es que mi estrés fue brutal, claro, por eso mi cuerpo se terminó fastidiando, porque estaba permanentemente en estrés porque me daba muchísimo miedo, ¿no? Y esta mujer tampoco me favorecía mucho el no tenerlo. Entonces, a ver qué decís. Charo, este tema es delicado, muy delicado, pero muy necesario. ¿Por qué? Porque la sanación no solamente es física, la verdadera sanación es álmica. Y únicamente un verdadero exorcista es quien puede proporcionar este tipo de sanación. Llámalo, llámalo terapeuta exorcista o terapia de exorcismo, llamado como queráis. Pero ahí entramos en el alma. Si es que hubiera este tipo de influencias, es cuando me refiero con este tipo de influencias, porque luego hay otros trabajos álmicos que no, son de exorcista. Pues yo qué sé, lo que hemos heredado de otras vidas, de ancestros, todo esto no tiene que ver con lo que estamos hablando hoy. Hoy estamos en el extremo del otro lado de la fuerza, ¿vale? Kevin, ¿la psique es lo mismo que el alma? No. ¿Va conectado con el cuerpo mental? Sí. El alma es el alma. Y el alma cuando utiliza este vehículo, ¿verdad? Necesita una parte física material, una parte energética vital, una parte emocional y una parte mental o psíquica. O conectada con la psique, vamos. Eso tiene que ver. ¿Vale? Iván, qué bonita manera de explicar la valentía, Sol. Sentí muy bonito y hasta me sentí valiente. Pues muchas gracias, cariño. Es que eso es valentía, no lo otro.
Alejandro, en caso de que un psicólogo se equivoque o al revés, el exorcista en sus diagnósticos ante un posible poseso, ¿qué tipo de dolor o repercusión se le puede causar durante una sesión? Pues ha habido casos que hasta los han matado, han muerto. Ha habido casos de personas que no eran poseídas, era un problema psiquiátrico y han muerto. Porque claro, no le podías quitar lo que no tienen. Si no tienen una entidad, pero están, por ejemplo, en una crisis paranoide, tú vas a seguir RQR con tus prácticas, con tu historia y con tu tal, y al final lo vas a terminar matando por, por, porque ese cuerpo ya no da más de sí. Es que ha habido casos. O de que las personas que realmente estaban mal de la cabeza y pilladas no era precisamente al que se le estaba acusando de, sino, pues como el caso de la niña esta, no me acuerdo en qué pueblo de España fue, pero fue su hermana y otra persona que sí tenían que hacer un exorcismo y hasta le metieron agujas por vagina, a la niña la mataron. Pues estaban locas, perdidas. Y probablemente sí que influenciadas por este tipo de entidades, no solamente locas, porque no tienes por qué ser tan malo. Por el hecho de tener una enfermedad psiquiátrica, no tienes por qué ser malo. La maldad va ligada a otro concepto. La maldad va ligada a la parte sombra mal enfocada, desviada, podríamos decir, porque en la sombra hay mucha información, pero la parte desviada, pues lógicamente está desviada. Y eso es oscuridad. Y todas las enfermedades psíquicas no tienen eso, no vienen de ahí, la alteración. Pero sí que la conexión con esta desviación del alma y esta oscuridad te puede llevar a una alteración psíquica, claro que sí. La maldad enloquece, cierto, eso es cierto, ¿vale? Ah, bueno, y luego Carlos, que decías lo de la posesión. Entonces, bueno, espero que os haya aclarado un poquito más este tema que entiendo que es muy complejo. Por eso no es cualquiera, de cualquier manera, hay entidades que están ahí. No, 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 es muy complejo, implica mucho, hay muchísimas variantes y hay que trabajarse mucho internamente y culturizarse mucho también de toda la información que hay sobre el tema para poder saber de lo que se está hablando, ¿no? Como digo, a mí me queda mucho todavía por aprender, a pesar de que llevo desde el 86 lidiando con estas entidades, ¿no? Pero y por supuesto hay que estar muy conectado a la parte más positiva y más luminosa de la persona para que y trabajarse energéticamente y la tierra, por favor, ¿vale? Para que no caigamos en tentativas de ningún tipo. Bueno, pues aquí lo dejo ya y la próxima semana veremos qué tema elijo. Algo más luminoso y más alegre, ¿verdad? Que tengáis buena semana. Un abrazo.